El puerto de Veracruz ardía bajo el sol implacable de agosto, un calor húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor y miseria. El aire vibraba con el zumbido constante de las moscas que sobrevolaban los desechos acumulados en las calles empedradas, donde charcos de agua estancada reflejaban un cielo blanco de tanto calor. El olor a salitre del Golfo de México se mezclaba con el hedor nauseabundo de pescado podrido, excrementos humanos y animales, el aceite rancio de las frituras callejeras y ese olor particular a humanidad comprimida que caracterizaba a los puertos coloniales, donde convergían esclavos africanos, indígenas desplazados, mestizos sin futuro y españoles que gobernaban con puño de hierro desde sus casas de piedra y balcones ornamentados. Cuando trajeron a Citlali encadenada desde la hacienda San Rafael, el sol estaba en su punto más alto. Ese momento del día en que hasta las sombras parecen encogerse de terror. Tenía 16 años, pero sus ojos negros como obsidiana habían presenciado suficiente dolor y crueldad como para pertenecer a alguien 3 veces su edad. Había una quietud en esos ojos, una ausencia de la inocencia que debería iluminar el rostro de una muchacha de su edad. En su lugar había algo más oscuro, más profundo, el conocimiento amargo de que el mundo era fundamentalmente injusto y que algunas vidas contaban menos que otras. Su piel morena, del color de la tierra mojada después de la lluvia, delataba inmediatamente la mezcla prohibida. Era evidente en cada rasgo de su rostro. Los pómulos altos y pronunciados, heredados de su madre nahuatl, la forma de sus ojos almendrados, la nariz recta y delicada, los labios llenos que ahora apretaba en una línea fina de determinación silenciosa. Pero había algo más en sus rasgos, algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pero que todos reconocían con una mezcla de desprecio y obsceno interés. La sombra de sangre española, probablemente el resultado de alguna violación no reconocida, algún encuentro forzado en la oscuridad de un granero o el rincón olvidado de una hacienda, ese crimen tan común que ya ni siquiera se consideraba crimen. En la Nueva España de 1807, ser de raza mezclada no era simplemente una desventaja social, era una condena existencial. El sistema de castas, meticulosamente construido por la corona española, clasificaba a cada persona según su genealogía racial, con la precisión de quien cataloga ganado. Había más de 20 categorías diferentes: español, criollo, mestizo, castizo, mulato, morisco, chino, salta atrás, lobo, zambaigo, cambujo, albarazado, barcino, coyote, chamizo, coyote mestizo, ahí te estás. Cada término representaba una mezcla diferente. Cada mezcla tenía su lugar específico en la jerarquía social, y cada lugar determinaba qué trabajos podías hacer, con quién podías casarte, dónde podías vivir, si podías leer, si podías poseer tierra, si tu testimonio contaba en un tribunal de justicia. Ser de raza mezclada significaba existir en los márgenes de la sociedad, ni completamente indígena, ni completamente española, atrapada en un limbo donde no tenías los derechos de los españoles, ni siquiera las protecciones teóricas que la corona otorgaba a los indígenas puros. Significaba que tu vida no valía nada ante la ley, que podía ser comprada y vendida como una silla o un caballo, que tu cuerpo no te pertenecía, que tu destino estaba escrito antes de que nacieras. Significaba vivir sin voz, sin derechos reconocidos, sin un alma que la Iglesia considerara digna de salvación completa. Eras, en el sentido más literal, menos que humana a los ojos del sistema colonial. Don Cristóbal Mendoza y Villaseñor, encomendero de la 3ª generación, y orgulloso poseedor de 3 haciendas prósperas en la región de Veracruz,
La había comprado por la suma irrisoria de 30 pesos de plata a un tratante de esclavos de reputación dudosa llamado Esteban Ruiz. Era una cantidad ridículamente baja, menos de lo que costaría un caballo de trabajo decente o un barril de vino español de mediana calidad. Pero Citlali, en los papeles que cambiaron de manos esa mañana sofocante, no era oficialmente clasificada como esclava. Los documentos, redactados en la caligrafía florida de un escribano que cobraba extra por hacer que las mentiras parecieran legales, la describían como criada de abolengo por deuda familiar heredada. Una ficción legal común, una de las muchas grietas en el sistema que permitía a hombres como Mendoza poseer seres humanos sin llamarlos esclavos, evitando así los impuestos adicionales y las mínimas regulaciones que gobernaban la esclavitud oficial. La verdad era mucho más simple y brutal. Citlali había sido vendida como se vende cualquier objeto, cualquier propiedad. Su consentimiento no fue requerido ni considerado. Sus deseos, sus miedos, sus esperanzas, si es que aún le quedaba alguna, eran completamente irrelevantes en la transacción. Era una mercancía que había cambiado de dueño, nada más. El hecho de que tuviera un corazón que latía, pensamientos que fluían detrás de esos ojos negros, una historia que cargaba como un peso invisible sobre sus hombros estrechos, no alteraba en nada los términos del trato. La llevaron por las calles principales de Veracruz, encadenada como criminal, aunque su único crimen era haber nacido. Las cadenas de hierro, oxidadas y pesadas, dejaban marcas rojas y sangrantes alrededor de sus muñecas delgadas. Cada paso era una agonía sobre las piedras irregulares del empedrado, calentadas por el sol hasta convertirse en planchas de tortura. Sus pies descalzos, ya endurecidos por años de caminar sin zapatos, sangraban ligeramente en los talones donde el metal de los grilletes había rozado la piel. Pero Citlali no cojeaba, no gemía, no lloraba. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar dolor solo invitaba a más dolor. Caminaba con la cabeza erguida, mirando hacia adelante, ignorando las miradas de los que se detenían a observar su paso. El puerto bullía con su actividad habitual. Marineros españoles, con sus camisas manchadas de sudor y ron, sus caras quemadas por el sol del Caribe, se apoyaban contra las paredes de las tabernas y la miraban con ojos inyectados en sangre y hambrientos de algo más que comida. Sus comentarios crudos y risas ebrias la seguían como moscas, palabras obscenas dichas en un español tosco mezclado con jerga portuguesa y maldiciones en lenguas africanas. Algunos hacían gestos con las manos, movimientos lascivos que no necesitaban traducción. Otros simplemente se relamían los labios, evaluando, calculando, imaginando. Los comerciantes criollos, esos españoles nacidos en América que se consideraban superiores a los mestizos, pero inferiores a los peninsulares, apartaban la vista cuando pasaba. Un gesto de desprecio tan automático como respirar. Para ellos, Citlali era invisible, o peor que invisible. Era una mancha en el paisaje urbano, un recordatorio incómodo de los pecados que preferían no reconocer. Algunas mujeres criollas, vestidas con sus faldas de seda importada y sus abanicos de marfil, se cubrían la nariz con pañuelos perfumados, como si la mera proximidad de Citlali pudiera contaminarlas con su inferioridad racial. Las pocas mujeres indígenas que vendían frutas tropicales en los portales de la plaza, mangos brillantes, papayas dulces, piñas con su aroma embriagador, bajaban la cabeza cuando pasaba Citlali, reconociendo en ella su propio destino, o quizás algo peor. Ellas al menos tenían la dubia protección de ser indígenas puras, una categoría que, aunque oprimida, al menos era reconocida por las leyes de Indias. Citlali, siendo mestiza, ni siquiera tenía eso. Era doblemente invisible,
demasiado indígena para ser considerada humana por los españoles, demasiado mezclada para ser protegida por las leyes que supuestamente defendían a los indígenas puros. Existía en un vacío legal y social, y ese vacío podía tragársela sin que nadie preguntara o se preocupara. La casa de don Cristóbal se alzaba imponente en la calle de la Merced, una de las arterias principales del centro colonial de Veracruz. Era una construcción masiva de 2 pisos que proclamaba riqueza y poder en cada detalle arquitectónico. Los muros exteriores, encalados con un blanco brillante que parecía absorber y reflejar la luz del sol, como si estuvieran hechos de hueso pulido, se elevaban hacia el cielo como una fortaleza, balcones de hierro forjado, trabajados con diseños florales intrincados que debieron costar una fortuna. Sobresalían del segundo piso, ofreciendo vistas privilegiadas de la calle y el puerto más allá. Las puertas de entrada, hechas de madera de caoba importada desde las selvas del sur, estaban talladas con escenas bíblicas: Adán y Eva siendo expulsados del paraíso, Caín matando a Abel, el diluvio destruyendo a los pecadores. Toda la casa era una declaración de dominio sobre la tierra, sobre el comercio, sobre las vidas de decenas de sirvientes y trabajadores que mantenían funcionando ese pequeño reino privado. Dentro, el contraste con el Veracruz de las calles sucias era tan marcado que parecía otro mundo, otro país, otra realidad completamente diferente. Los pasillos amplios y frescos estaban decorados con azulejos de Talavera importados directamente de España, cada uno pintado a mano con motivos geométricos en azules profundos, amarillos brillantes y blancos inmaculados. Las paredes exhibían pinturas religiosas, vírgenes de ojos dolientes y santos en éxtasis, junto a retratos familiares de antepasados Mendoza que miraban con expresiones severas desde marcos dorados. El aire dentro de la casa olía a cera de abejas con la que los sirvientes pulían los muebles todos los días, mezclada con el aroma sofisticado de la colonia francesa que usaba don Cristóbal. Una fragancia de lavanda y bergamota que costaba más que el salario anual de cualquiera de sus empleados. Los pisos de baldosa brillaban como espejos. Había cortinas de terciopelo rojo en las ventanas, alfombras persas en las habitaciones principales, candelabros de cristal que proyectaban arcoíris cuando la luz del sol los tocaba. Era un fragmento de España trasplantado al trópico. Un pedazo de Europa intentando existir en América, mantenido artificialmente a través de una arquitectura que luchaba contra el calor, la humedad, los insectos, la realidad fundamental de estar en tierra que nunca pediría ser conquistada. Y todo ese lujo, toda esa belleza importada, se sostenía sobre las espaldas rotas de gente como Citlali, sobre el trabajo no remunerado de decenas de personas cuyas vidas se consideraban menos valiosas que los muebles que pulían. Gabriela, la cocinera mestiza de 40 y tantos años cuyo rostro llevaba las cicatrices profundas e irregulares de una viruela que casi la mata en su juventud, fue quien recibió a Citlali en la entrada de la cocina. Era una mujer de constitución robusta, con brazos fuertes de años de trabajar masa, picar carne, cargar ollas pesadas. Su cabello, casi completamente gris, estaba recogido en un moño apretado bajo un pañuelo blanco manchado de grasa. Sus ojos, café oscuro y profundos, habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente, pero cuando vio a Citlali, tan joven, tan delgada, con esas marcas frescas de cadenas en sus muñecas, algo en su expresión se ablandó momentáneamente antes de endurecerse de nuevo en la máscara de neutralidad que todos los sirvientes aprendían a usar. La cocina era el corazón de la casa. Un espacio grande y sofocante dominado por 2 fogones de piedra donde siempre había fuego encendido, sin importar cuán insoportable fuera el calor afuera.
Las paredes estaban negras de hollín acumulado durante años. Ollas de cobre colgaban de ganchos en el techo junto a mazos de hierbas secas, orégano, tomillo, romero y ristras de chiles y ajos. Una mesa larga de madera, tan desgastada y marcada por años de uso que su superficie era un mapa de cicatrices, ocupaba el centro del espacio. Era aquí, en este infierno de calor y trabajo constante, donde Gabriela pasaba la mayoría de sus horas de vigilia, preparando las comidas elaboradas que don Cristóbal esperaba. Platillos españoles complicados, guisos franceses, postres que requerían docenas de ingredientes importados y horas de preparación. Gabriela le explicó las reglas en voz baja, casi en un murmullo, como si las mismas paredes tuvieran oídos, y quizás los tenían. En una casa como esta, donde el poder se mantenía a través del control absoluto, nunca se sabía quién estaba escuchando, quién reportaría una palabra fuera de lugar, quién usaría la información más inocente como arma. La cocinera cortaba cebollas con manos expertas mientras hablaba, el cuchillo moviéndose con una precisión que venía de décadas de práctica. Pero Citlali notó que sus dedos temblaban ligeramente, un temblor apenas perceptible que revelaba un miedo profundamente enterrado. «Escucha bien, niña, porque no voy a repetirlo», dijo Gabriela, su voz áspera pero no cruel. «Don Cristóbal no es como otros amos. He trabajado en 4 casas diferentes en mi vida, he servido a hombres buenos y malos, y te digo con toda certeza, don Cristóbal es peor que todos ellos juntos. No porque sea violento, aunque puede serlo cuando le conviene, no porque sea codicioso, aunque lo es peor porque disfruta del sufrimiento ajeno de una manera que va más allá de la simple crueldad. Para él, ver sufrir a otros es un entretenimiento, un pasatiempo, algo que hace que su vida miserable de español arruinado parezca tener algún propósito». Gabriela cortaba cebollas metódicamente. Sus ojos, ya acostumbrados al ardor, no producían lágrimas. «Tiene un invitado permanente, un hombre que vino desde la Ciudad de México hace exactamente 3 meses y 1 semana. Llegó en una carreta cubierta, escoltado por 6 soldados del ejército virreinal. Don Sebastián Aguirre es su nombre. Oficialmente es un comerciante de tabaco, un hombre de negocios respetable que está inspeccionando las rutas comerciales del puerto. Eso es lo que dicen los papeles, lo que dice él mismo cuando alguien pregunta». Gabriela se detuvo, limpiando el cuchillo lentamente en su delantal. «Pero yo sé lo que realmente es. Todos en esta casa lo sabemos, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta. Es un cazador de insurgentes. Un interrogador, un hombre que extrae información de la manera más brutal posible y lo hace con la bendición completa del virrey, con protección legal total, con inmunidad absoluta para cualquier acto que cometa en nombre de la corona». Citlali no respondió inicialmente. Desde que fue arrancada de la hacienda San Rafael, había aprendido que el silencio era a veces la única armadura disponible para los desprotegidos, la única defensa cuando no tenías ningún poder real. Sus manos, todavía adoloridas y sangrantes por las cadenas que le habían puesto durante el largo viaje desde la hacienda hasta el puerto, descansaban sobre su regazo. Llevaba un vestido de algodón burdo que le habían dado esa mañana, áspero contra su piel como papel de lija, manchado con el polvo rojo del camino y oscurecido por el sudor. Era una prenda diseñada para durar, no para ser cómoda, el tipo de ropa que se hacía para los que trabajaban hasta morir y necesitaban que su vestimenta sobreviviera más que ellos. «Don Sebastián», continuó Gabriela, su voz ahora bajando hasta convertirse en poco más que un susurro ronco, como si tuviera miedo de que las mismas palabras pudieran invocarlo. «Duerme en la habitación del ala este de esta casa.
la que tiene las ventanas grandes con vista al jardín interior donde don Cristóbal cultiva sus rosas importadas de España. Es la mejor habitación de invitados, la que se reserva solo para personas de la más alta importancia. ¿Y tú? Se detuvo completamente, el cuchillo quedando suspendido en el aire, incapaz de continuar por un momento. «¿Qué pasa conmigo?», preguntó Citlali. Su voz era firme, más firme de lo que se sentía por dentro, donde algo frío y oscuro comenzaba a enrollarse alrededor de su estómago, una premonición de que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Gabriela finalmente levantó la vista de las cebollas, sus ojos encontrando los de Citlali. Estaban húmedos, pero no por las cebollas. «Don Cristóbal ha ordenado que duermas allí, en esa habitación, no en los cuartos de los sirvientes, donde el resto de nosotros dormimos amontonados como animales. No, dormirás en el suelo de esa habitación específica, en un petate delgado a los pies de la cama de ese hombre, como un perro, como una posesión». El mundo se inclinó ligeramente. Las paredes de la cocina parecieron ondular como si estuvieran hechas de agua. Citlali agarró el borde de la mesa de madera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El calor de la cocina, que ya era sofocante, se volvió aplastante, robándole el aire de los pulmones. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente a los pies de ese hombre en particular? Gabriela dejó el cuchillo sobre la mesa. Sus manos, normalmente tan seguras y capaces, temblaban ahora visiblemente. Se limpió las palmas en su delantal, un gesto nervioso que repetía una y otra vez. «Porque don Sebastián Aguirre es el hombre que mató a tu madre». Las palabras cayeron entre ellas como piedras arrojadas a un pozo profundo y oscuro, creando ondas que se expandían y expandían, llenando todo el espacio, todo el aire, todo el mundo. Por un momento terrible y eterno, Citlali no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo hacer nada excepto existir en ese instante donde su realidad se reconfiguró completamente. Sintió que algo dentro de ella, algo que había estado manteniéndola unida, algún último remanente de esperanza o inocencia, o la creencia de que el universo tenía algún tipo de orden o justicia, se quebraba limpiamente en dos, como una rama seca partido por una tormenta. «Mi madre murió hace 2 años», dijo Citlali lentamente, su voz sonando extraña en sus propios oídos, distante, como si viniera desde muy lejos o desde debajo del agua. «En la hacienda San Rafael. El capataz me dijo que fue enfermedad, fiebres. Me dijeron que se fue rápido, que no sufrió, que la enterraron en el cementerio detrás de la capilla con las oraciones apropiadas». «Todas mentiras», dijo Gabriela, y ahora había lágrimas corriendo por sus mejillas marcadas por la viruela. «Mentiras piadosas, supongo, del tipo que le cuentas a una niña de 14 años para protegerla de una verdad que ningún ser humano debería tener que enfrentar. Pero tú no eres una niña ahora, y mereces saber la verdad sobre cómo murió tu madre. Mereces saber qué clase de hombre es ese que ahora dormirá a metros de ti cada noche». Gabriela se sentó pesadamente en un taburete de madera, de repente pareciendo mucho más vieja que sus 40 y tantos años. «Xochitl, tu madre, fue acusada de ayudar a los insurgentes, de pasar mensajes entre las haciendas y los grupos rebeldes que se esconden en las montañas. Ya sabes cómo están las cosas. Desde que el cura Hidalgo levantó su grito en Dolores hace 3 años, desde que llamó a la gente a levantarse contra España, todo ha cambiado. El virrey está aterrorizado. Los españoles peninsulares están aterrorizados. Ven rebelión en cada esquina, traición en cada rostro oscuro. Y tu madre». Gabriela hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tu madre nunca se doblegó ante nadie. Tú eras pequeña, quizás no recuerdas todo, pero ella era fuerte. Hablaba náhuatl abiertamente, aunque estaba prohibido.
Contaba historias de antes de la conquista, de cuando su gente era libre, cantaba canciones antiguas, y sí, pasaba mensajes. Lo sé porque me lo confió una vez, hace años. Nada importante, nada que realmente dañara a España. Solo avisos de cuándo vendrían los soldados, dónde estaban buscando, quiénes habían sido arrestados. Información que podía salvar vidas. Don Sebastián Aguirre estaba investigando exactamente eso, conexiones entre las haciendas y los movimientos rebeldes. Llegó a San Rafael con autorización completa del virrey. Tenía poderes extraordinarios. Podía arrestar a quien quisiera, interrogar como quisiera, sin ninguna supervisión, sin ningún límite. Y él eligió a tu madre. No sé si realmente tenía pruebas o si simplemente la seleccionó porque era visible, porque era fuerte, porque negarse a romperla sería una demostración de poder. Citlali cerró los ojos, pero eso solo hacía que las palabras de Gabriela penetraran más profundamente, hundiéndose en su mente como cuchillos envenenados. Recordaba la última vez que vio a su madre viva. Había sido un amanecer frío, inusual para la temporada. Xochitl había despertado temprano, como siempre, y estaba preparando tortillas sobre el comal caliente. Sus manos se movían con esa gracia que viene de haber hecho el mismo movimiento miles de veces. Citlali, entonces de solo 14 años, había estado medio dormida todavía, envuelta en su zarape delgado, observando a su madre trabajar. Recordaba cómo la luz del amanecer iluminaba el perfil de Xochitl, destacando los huesos altos de sus mejillas, la línea fuerte de su mandíbula, esa dignidad inquebrantable que irradiaba incluso mientras realizaba las tareas más humildes. Xochitl había sido una mujer extraordinaria en un mundo que no valoraba la extraordinariedad en personas como ella. Era alta para su etnia, con una postura erguida que ninguna cantidad de trabajo duro podía encobar. Sus ojos, del mismo negro profundo que Citlali había heredado, brillaban con una inteligencia aguda y una determinación que asustaba a algunos de los capataces. Hablaba náhuatl, el idioma de sus antepasados, con fluidez y orgullo, enseñándole las palabras antiguas a Citlali en secreto. Tarde en la noche, cuando nadie más podía escuchar. Contaba historias de un tiempo antes de los españoles, antes de que el mundo se dividiera en castas y colores de piel, cuando su gente, el pueblo mexica, había construido ciudades magníficas, había estudiado las estrellas, había creado poesía y arte y sistemas de gobierno que rivalizaban con cualquier cosa en Europa. Nunca olvides quiénes somos, le decía Xochitl a Citlali mientras trenzaba su cabello negro azabache. Ellos quieren que olvidemos, quieren que creamos que siempre fuimos inferiores, que nuestra esclavitud es natural, que merecemos ser tratados como animales. Pero eso es una mentira, hija mía, una mentira construida para justificar su robo de nuestras tierras, su destrucción de nuestras ciudades, su intento de borrar nuestra existencia misma. No olvides nunca que vienes de un pueblo que construyó Tenochtitlan, que comprendió el movimiento de los planetas, que creó belleza donde antes no había nada. Esa sangre corre por tus venas, esa fuerza vive en ti. Recordaba las manos de su madre, ásperas y callosas de tanto trabajo, pero gentiles cuando tocaban su rostro. Recordaba su voz, profunda y melodiosa, cuando cantaba las canciones antiguas en náhuatl, canciones sobre guerreros y dioses, sobre la creación del mundo y el sacrificio necesario para que el sol saliera cada día. Recordaba el olor de su madre, una mezcla de copal del incienso que quemaba en secreto para los dioses antiguos, del maíz que molía cada mañana, del sudor honesto del trabajo duro.
Todas esas memorias, todas esas imágenes, ahora estaban manchadas con el conocimiento de cómo había muerto, torturada, rota, destruida por un hombre que probablemente ni siquiera recordaba su nombre, para quien Xochitl había sido simplemente un medio para un fin, un obstáculo a eliminar, algo menos que humano, que merecía menos consideración que un perro callejero. ¿Por qué me quiere don Cristóbal cerca de ese hombre? Me preguntó Citlali, cuando finalmente pudo hablar de nuevo, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego en los fogones. Aunque por supuesto ya intuía la respuesta. Ya podía ver la lógica retorcida, la crueldad sofisticada detrás de la orden. Porque don Cristóbal es cruel de formas que van más allá del simple látigo y las cadenas físicas, respondió Gabriela con un suspiro agotado. Cualquier idiota brutal puede golpear a alguien. Eso no requiere imaginación, pero don Cristóbal, él encuentra placer en formas de crueldad más sutiles, más psicológicas, más devastadoras. Para él, verte dormir cada noche a los pies del hombre que torturó a tu madre hasta la muerte, sabiendo que tú sabes lo que él hizo, sabiendo que no puedes hacer absolutamente nada al respecto excepto tragarte tu rabia y tu dolor y tu impotencia. Eso es el entretenimiento perfecto. Es un recordatorio constante de tu posición, de tu falta de poder, de la capacidad absoluta que él tiene sobre tu vida. Es dominación en su forma más pura. Esa noche, cuando Citlali fue conducida a la habitación del ala este, el terror había sido reemplazado por algo más frío y afilado. La habitación era espaciosa, con muebles de caoba tallada y una cama con dosel de donde colgaban cortinas de lino blanco. Don Sebastián Aguirre estaba sentado junto a la ventana revisando documentos a la luz de 3 velas. Era un hombre de unos 45 años, de complexión robusta, con entradas pronunciadas y un bigote cuidadosamente recortado. Vestía una camisa de lino y pantalones oscuros. Cuando Citlali entró, apenas levantó la vista. «Tú eres la nueva criada», dijo con voz grave, sin inflexión particular. «Pondrán un petate al pie de la cama. Dormirás ahí. No harás ruido, no te moverás durante la noche. Si necesito algo, te llamaré. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Citlali, manteniendo la vista baja. «Mírame cuando te hablo». Citlali levantó la vista lentamente. Sus ojos encontraron los de don Sebastián. Eran grises, fríos como el acero y completamente vacíos de cualquier cosa que pudiera llamarse humanidad. La miró como se miraría un objeto, algo menos que un animal, apenas una molestia menor en su campo de visión. «Tu madre era una traidora», dijo de repente, y una sonrisa pequeña apareció en sus labios. Xochitl, así se llamaba, ¿verdad? Una india obstinada que no entendía su lugar. Intenté enseñarle. Intenté hacerle comprender que la insurgencia es una enfermedad que debe ser erradicada. Pero ella prefirió morir antes que hablar. Citlali sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos, pero mantuvo su rostro impasible. No le daría la satisfacción de verla romperse. «Espero que tú seas más inteligente que tu madre», continuó don Sebastián, volviendo su atención a los documentos. «Ahora, prepara el petate y no me molestes». Las primeras noches fueron las peores. Citlali yacía en el suelo, en un petate delgado que apenas la separaba de las baldosas frías, escuchando la respiración del hombre que había torturado a su madre hasta la muerte. A veces, don Sebastián hablaba en sueños, palabras en español que Citlali no siempre entendía, nombres, lugares, órdenes. Otras veces gemía o gritaba, y Citlali se preguntaba qué demonios lo visitaban en la oscuridad, qué rostros de los muertos venían a reclamarle justicia. Durante el día, Citlali trabajaba en la casa. Limpiaba, servía la mesa, ayudaba en la cocina, observaba, escuchaba. La casa de don Cristóbal era un hervidero de información. Oficiales coloniales venían y se iban.
se hablaba en voz baja de insurgentes capturados, de ejecuciones, de pueblos enteros quemados por sospechas de simpatizar con los rebeldes que seguían las ideas de Hidalgo. Aunque el cura ya había sido ejecutado hacía meses, fue Gabriela quien le habló de los desaparecidos. Una tarde, mientras pelaban papas en la cocina, la cocinera miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas y comenzó a hablar. En los últimos 6 meses, más de 20 personas han desaparecido en Veracruz. No son ricos ni importantes, son como nosotros, mestizos, indígenas, mulatos, gente sin voz. Gabriela bajó aún más la voz. Al principio pensé que eran los insurgentes, que se los llevaban para unirse a su causa, pero luego empezaron a aparecer los cuerpos. Citlali sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde? En el río, en el mar, enterrados en la playa, todos torturados, todos con las mismas marcas. Gabriela hizo la señal de la cruz, como si alguien los estuviera interrogando, buscando información. ¿Información sobre qué? Sobre los insurgentes, sobre quién los apoya, sobre dónde se esconden. Gabriela miró directamente a Citlali. Don Sebastián está a cargo de encontrar simpatizantes en Veracruz, y él no pregunta amablemente. Esa noche, mientras yacía en su petate, Citlali escuchó a don Sebastián regresar tarde. No venía solo. Había voces en el pasillo, pasos pesados, el sonido de algo siendo arrastrado. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. A la mañana siguiente, don Sebastián se veía satisfecho. Desayunó con apetito. Bromeó con don Cristóbal sobre negocios de tabaco y beneficios de nuevas rutas comerciales. Pero Citlali notó la sangre seca bajo sus uñas. La forma en que su camisa recién cambiada no podía ocultar completamente las manchas en sus puños. Los días se convirtieron en semanas. Citlali aprendió a moverse como un fantasma por la casa, presente pero invisible, observando todo sin parecer que observaba nada. Aprendió que don Sebastián salía 3 o 4 noches por semana, siempre después de que oscurecía, siempre regresando cerca del amanecer. Aprendió que en el sótano de la casa había una habitación con puerta de hierro que siempre permanecía cerrada con llave, y que a veces, muy tarde en la noche, se podían escuchar gritos que subían desde las profundidades, amortiguados pero inconfundibles. Fue en la 4ª semana cuando conoció a Miguel. Era un joven mestizo de unos 20 años que trabajaba en los muelles descargando barcos. Llegó a la casa con una entrega de vino español para don Cristóbal. Citlali estaba en el patio interior regando las plantas cuando él entró. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y en ese segundo Citlali vio algo que había olvidado que existía. Reconocimiento, no piedad, no lujuria, no desprecio, simplemente el reconocimiento de un ser humano viendo a otro ser humano. ¿Trabajas aquí?, preguntó Miguel en voz baja mientras dejaba las cajas de vino cerca de la puerta de la cocina. Sí, respondió Citlali sin levantar mucho la voz. Ten cuidado, dijo Miguel, y había algo urgente en su tono. Esta casa no es segura. Hay rumores. Antes de que Citlali pudiera preguntar qué rumores, Gabriela apareció para firmar el recibo de entrega y Miguel se fue, pero no sin dirigir una última mirada a Citlali, una mirada que decía, sobrevive. Esa noche, don Sebastián regresó con otro invitado. Citlali lo vio desde su posición en el petate mientras fingía dormir. Era un hombre joven, de no más de 25 años, con ropas humildes y manos de trabajador. Estaba amordazado y atado, siendo arrastrado por 2 guardias hacia el sótano. Sus ojos estaban salvajes de terror, y cuando su mirada encontró la de Citlali, ella vio la súplica muda, «Ayúdame». Pero ella no podía ayudar. Era menos que nada en esa casa, en esa ciudad,
en ese mundo construido sobre la opresión y el dolor. Cerró los ojos y pretendió que no había visto nada. Los gritos comenzaron una hora después. Empezaban como gemidos ahogados, luego crecían en intensidad hasta convertirse en alaridos que perforaban la noche. Citlali apretó sus manos sobre sus oídos, pero no podía bloquear el sonido. No podía bloquear el conocimiento de que alguien estaba siendo destrozado en las entrañas de esa casa y que ella estaba aquí, impotente, durmiendo a los pies del monstruo responsable. Cuando don Sebastián finalmente regresó a la habitación, cerca del amanecer, sus ropas estaban manchadas de sangre. Se las quitó metódicamente, las dejó caer al suelo y se metió en la cama sin decir palabra. A los pocos minutos roncaba pacíficamente. Citlali no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, viendo las sombras que proyectaban las velas moribundas, y por primera vez desde que su madre murió, lloró. Lloró en silencio con lágrimas que rodaban por sus mejillas y se perdían en su cabello. Lloró por el hombre que acababa de morir en el sótano, por su madre, por todos los que habían desaparecido, por ella misma. Pero en algún lugar entre las lágrimas y la rabia nació algo más, una determinación. Una llama pequeña pero feroz que decía, «Esto no puede continuar, esto debe terminar». A la mañana siguiente, cuando salió al mercado para comprar provisiones para Gabriela, Citlali buscó a Miguel. Lo encontró en los muelles, descargando sacos de azúcar de un barco recién llegado de Cuba. Cuando él la vio, dejó su trabajo y se acercó, limpiándose el sudor de la frente. «No deberías estar aquí», dijo, mirando alrededor nerviosamente. «Necesito hablar contigo, sobre la casa, sobre lo que está pasando». Miguel la tomó del brazo y la llevó detrás de unas cajas apiladas, fuera de la vista de los supervisores. «Lo sé lo que pasa ahí. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Don Sebastián Aguirre es intocable, trabaja para el virrey, tiene autorización para hacer lo que sea necesario para acabar con la insurgencia. Está matando gente inocente», susurró Citlali ferozmente. «Anoche trajeron a un hombre, lo torturaron toda la noche. Esta mañana lo sacaron en una carreta cubierta, estaba muerto». «Y habrá más», dijo Miguel, su rostro endureciéndose. «Mientras la guerra continúe, mientras haya gente dispuesta a luchar por la libertad, habrá hombres como Aguirre tratando de ahogar esa lucha en sangre. Tú eres uno de ellos», dijo Citlali, no como pregunta, sino como afirmación. «Eres insurgente». Miguel no lo negó. «Soy alguien que cree que esta tierra no debe pertenecer a España, que nuestra gente no debe vivir en cadenas, clasificada por el color de su piel como si fuéramos ganado. Soy alguien que cree que la libertad vale cualquier precio». «Entonces ayúdame», dijo Citlali. «Ayúdame a detener a Aguirre». «¿Detenerlo? ¿Una niña y un cargador de muelle?». Miguel rió amargamente. «Somos hormigas tratando de derribar una montaña». «Las hormigas pueden derribar una montaña si son suficientes», respondió Citlali, «y si tienen el lugar correcto para morder». Durante las siguientes semanas, Citlali y Miguel se encontraron en secreto. Ella le contaba lo que veía y oía en la casa de don Cristóbal, los nombres que mencionaban, los lugares, las fechas. Miguel tomaba esta información y la pasaba a sus contactos en la red de insurgentes que operaba en las sombras de Veracruz. Pero no era suficiente. Los desaparecidos seguían aumentando. Cada 3 o 4 días, alguien nuevo era llevado al sótano. Algunos sobrevivían y eran liberados, rotos y aterrorizados. Otros no salían vivos. Los cuerpos aparecían en el río, hinchados por el agua, o enterrados en fosas poco profundas en las afueras de la ciudad. Fue Gabriela quien le dio a Citlali la pieza final del rompecabezas. Una tarde, mientras preparaban la cena, la cocinera le entregó a Citlali una llave pequeña, oxidada. «Es del sótano», dijo en voz baja.
La robé de las habitaciones de don Cristóbal hace años. Nunca supe para qué la usaría, pero sabía que algún día sería importante. ¿Por qué me la das a mí? Porque he visto cómo miras a don Sebastián. He visto el fuego en tus ojos. Eres como tu madre, niña. Xóchitl nunca se rindió, ni siquiera cuando estaba muriendo. Y tú tampoco te rendirás. Gabriela puso la llave en la mano de Citlali y cerró sus dedos alrededor de ella. Haz lo que tengas que hacer, pero ten cuidado. Si te atrapan, tu muerte será lenta y horrible. Esa noche, cuando todos dormían, Citlali tomó la llave y bajó al sótano. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías. La casa crujía y suspiraba a su alrededor, como si fuera un organismo vivo que respiraba el dolor que había presenciado. El sótano era un laberinto de pasillos de piedra húmeda. El aire olía a moho, sangre vieja y algo más, algo metálico y putrefacto que hacía que el estómago de Citlali se revolviera. Encontró la puerta de hierro al final del pasillo más largo. La llave entró en la cerradura con un clic suave y la puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. Lo que vio dentro le robó el aliento. La habitación era pequeña, sin ventanas, iluminada solo por la vela que Citlali llevaba. Las paredes estaban manchadas de rojo marrón. Había instrumentos de tortura colgados cuidadosamente, tenazas, látigos, cuchillos de diferentes tamaños, un brasero para calentar hierros. En el centro había una mesa de madera con correas para inmovilizar a las víctimas, y en las paredes, tallados con algún objeto afilado, había nombres. Docenas de nombres, quizás cientos. Citlali se acercó, leyendo. Reconoció algunos, personas que habían desaparecido del mercado, del puerto, de las haciendas cercanas. Otros eran desconocidos, pero todos compartían el mismo destino final. Este cuarto era un mausoleo de los olvidados, un registro de los crímenes de don Sebastián Aguirre. En una esquina, envuelto en una lona manchada, encontró algo más. Documentos. Los desenrolló con manos temblorosas. Eran reportes detallados de cada interrogatorio, fechas, nombres, métodos utilizados, información extraída, todo meticulosamente documentado con la letra precisa de don Sebastián. Era la evidencia perfecta de sus crímenes. Citlali tomó los documentos y salió rápidamente del sótano, cerrando la puerta tras ella. Su corazón latía tan fuerte que temía que despertara a toda la casa. Subió las escaleras, regresó a su petate a los pies de la cama de don Sebastián y escondió los papeles bajo su delgado colchón. No durmió. Pasó las horas hasta el amanecer planeando su próximo movimiento. Los documentos eran poderosos, pero necesitaba entregarlos a alguien que pudiera usarlos. Miguel conocía gente, insurgentes, dijo. Gente dispuesta a luchar. Al día siguiente, durante su viaje al mercado, Citlali le entregó los documentos a Miguel. Él los leyó rápidamente, su rostro palideciendo con cada página. Esto es monstruoso, susurró, pero también es lo que necesitábamos, prueba de lo que realmente está haciendo el virreinato en nombre de la corona, prueba de que no están luchando contra insurgentes, están masacrando a su propio pueblo. ¿Qué harás con eso? Lo llevaré a la gente correcta. Hay un sacerdote en el pueblo de Orizaba, el padre Moreno. Él tiene contactos con grupos insurgentes más grandes. Esto podría cambiar las cosas. Podría hacer que más gente se levante. Pero Aguirre seguirá libre, dijo Citlali. Seguirá matando. No por mucho tiempo, prometió Miguel. La justicia llegará para él, te lo prometo. Era una promesa vacía y ambos lo sabían. Pero a veces las promesas vacías son todo lo que tenemos para mantenernos cuerdos. Pasaron 2 días.
Citlali continuó con sus tareas, durmiendo a los pies del monstruo, sirviéndole comida, observando mientras él planificaba nuevos interrogatorios, nuevas capturas. Cada momento era una agonía, sabiendo lo que sabía, teniendo que fingir ignorancia y sumisión. La tercera noche, don Sebastián no regresó a la hora habitual. Citlali esperó en su petate, la tensión acumulándose en su pecho como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, cerca de la medianoche, la puerta se abrió violentamente. Don Sebastián entró, y no estaba solo. 3 guardias lo acompañaban, y entre ellos arrastraban a Miguel. Estaba sangrando, su rostro hinchado y desfigurado por los golpes. Cuando vio a Citlali, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido disculpa o advertencia. «¡Levántate!», ordenó don Sebastián a Citlali. Su voz era peligrosamente calmada. Citlali se puso de pie lentamente, su cuerpo entero temblando. «Este hombre», don Sebastián señaló a Miguel, «estaba en posesión de documentos robados de esta casa, documentos de mi habitación privada en el sótano, documentos que nadie fuera de esta casa debería conocer». Se acercó a Citlali, su rostro a centímetros del de ella. «¿Cómo crees que los obtuvo?». Citlali no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado completamente. «Te diré cómo», continuó don Sebastián. «Alguien en esta casa los robó y se los entregó, y solo hay una persona en esta casa lo suficientemente estúpida, lo suficientemente arrogante para pensar que podría salirse con la suya». Su mano se disparó, agarrando el cabello de Citlali y tirando de su cabeza hacia atrás. «Tú. Fue mi culpa», dijo Miguel de repente, su voz pastosa por la sangre en su boca. «Yo entré a la casa, yo los robé. Ella no tiene nada que ver». «Mentiroso», dijo don Sebastián sin apartar la vista de Citlali. «Mentiroso noble, pero mentiroso al fin. No, esto tiene el olor de una venganza, y solo hay una persona en esta casa con razones para vengarse de mí». Sonrió, y fue la cosa más aterradora que Citlali había visto jamás. La hija de Xochitl. Por supuesto, debí verlo venir. Citlali sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no era miedo. Era la última cadena que la ataba a la obediencia, a la sumisión, al papel que le habían forzado a jugar. Escupió a don Sebastián directamente en la cara. «Mi madre valía más que tú», dijo, su voz clara y fuerte. «Valía más que todos ustedes. Y sí, robé tus documentos, robé tu confesión de tus crímenes, y espero que el mundo entero los vea. Espero que cada persona a la que torturaste, cada familia que destruiste, sea recordada. Y espero que tu nombre se convierta en sinónimo de monstruo». Por un momento, don Sebastián pareció genuinamente sorprendido. Luego, limpiándose el rostro con un pañuelo, se rió. Era una risa fría, sin humor. «Tienes el espíritu de tu madre, te lo concedo, pero también compartirás su destino». Se volvió hacia los guardias. «Llévenlos al sótano, a ambos, y preparen los instrumentos. Esta noche haré un ejemplo de lo que les sucede a los traidores». Los guardias se movieron para agarrar a Citlali, pero en ese momento el sonido de cascos resonó desde la calle. Muchos cascos, voces gritando, el sonido de puertas siendo derribadas abajo. Don Sebastián corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Su rostro palideció. «Imposible», susurró. Los insurgentes habían llegado. No un pequeño grupo, sino docenas de ellos, armados con mosquetes, espadas, antorchas. Habían rodeado la casa, y al frente, montado en un caballo negro, estaba el padre Moreno, el sacerdote de Orizaba del que Miguel había hablado. En su mano sostenía los documentos de don Sebastián, y su voz retumbaba por encima del caos. «En nombre de los oprimidos, en nombre de los asesinados, en nombre de la libertad, demandamos que don Sebastián Aguirre sea entregado para enfrentar justicia». La casa explotó en caos.
los guardias soltaron a Miguel y Citlali, corriendo para defender la propiedad. Don Sebastián sacó una pistola de un cajón y apuntó a Citlali. «Si voy a caer, tú caerás conmigo», dijo. Pero antes de que pudiera disparar, Miguel se lanzó contra él. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando por el arma. Citlali escuchó el disparo, el olor a pólvora llenando la habitación. Por un momento terrible, pensó que Miguel había muerto. Luego vio a don Sebastián, inmóvil en el suelo, sangre extendiéndose bajo su cuerpo. Miguel se puso de pie con dificultad, sosteniendo la pistola humeante. Estaba llorando. No quería. Yo no. «Era él o nosotros», dijo Citlali, ayudándolo a levantarse. «Él eligió su destino hace mucho tiempo. Los insurgentes tomaron la casa en menos de una hora. Don Cristóbal intentó huir, pero fue capturado. Los documentos de don Sebastián fueron leídos en voz alta en el centro de Veracruz al día siguiente, ante cientos de personas. Los nombres de los muertos fueron honrados. Las familias finalmente supieron qué había pasado con sus seres queridos. No cambió todo inmediatamente. La guerra por la independencia aún tomaría años. Habría más sangre, más muertes, más sacrificios. Pero ese día en Veracruz algo cambió. La gente vio que incluso los poderosos podían ser derrotados, que la verdad, aunque costara todo revelarla, tenía su propio poder, que la libertad no era un regalo que los opresores darían voluntariamente, sino algo que debía ser tomado, defendido, ganado con cada acto de resistencia. Citlali nunca regresó a ser criada de nadie. Se unió a los insurgentes, convirtiéndose en mensajera, en sanadora, en luchadora cuando fue necesario. Llevaba el recuerdo de su madre como una antorcha en la oscuridad y el recuerdo de todas las personas cuyos nombres había visto tallados en las paredes de ese sótano de horror. Años después, cuando México finalmente ganó su independencia, Citlali, ya una mujer de 32 años, regresó a Veracruz. La casa de don Cristóbal había sido convertida en un museo, un recordatorio de los horrores del sistema de castas y la opresión colonial. El sótano permanecía como estaba, con los nombres tallados en las paredes, preservados para que nadie olvidara. Citlali se paró allí, en ese cuarto que había visitado solo una vez años atrás, y tocó la pared donde estaba tallado el nombre de su madre, Xochitl. Junto a él, alguien había añadido más recientemente una inscripción: «Murió por la libertad. Que su sacrificio nunca sea olvidado». «No será olvidado, madre», susurró Citlali en náhuatl, el idioma de su gente. «Ninguno de ustedes será olvidado». Afuera, el sol brillaba sobre un Veracruz libre. Las cadenas habían sido rotas, al menos las más visibles. Todavía había trabajo por hacer. Todavía había injusticias que corregir, pero el primer paso había sido dado. La libertad, comprada con sangre y lágrimas, con vidas como la de Xochitl y tantos otros, había llegado finalmente. Y Citlali, quien había dormido a los pies del hombre que mató a su madre, quien había sido considerada menos que humana por el color de su piel, caminaba ahora con la cabeza en alto por las calles de su país libre, un testimonio viviente de que incluso los más oprimidos pueden levantarse, pueden luchar, pueden vencer. La historia de México estaba escrita en sangre y sacrificio, en terror y esperanza, en cadenas rotas y libertad ganada. Y en cada página de esa historia, en cada victoria contra la opresión, estaba el espíritu de gente como Xochitl y Citlali, de Miguel y Gabriela, del Padre Moreno, y los miles de nombres desconocidos que dieron todo por un futuro que ellos mismos quizás nunca verían. Esta era su historia. Esta era la historia de México, una historia de resistencia, de dignidad inquebrantable frente a la crueldad sistemática, de una verdad fundamental, que cada ser humano nace libre y ningún sistema, ninguna casta, ninguna cadena puede cambiar esa verdad esencial.
Don Sebastián Aguirre murió esa noche en Veracruz, pero no fue el último de su clase. Habría más monstruos, más opresores, más sistemas diseñados para quebrar el espíritu humano. Pero también habría más como Citlali, más que dirían no más que arriesgarían todo por un mundo donde el color de la piel no determinara el valor de una vida, donde los gritos en la oscuridad fueran escuchados, donde los desaparecidos fueran recordados. La libertad es un río que fluye con la sangre de quienes lucharon por ella. Y en México, ese río había comenzado a fluir, imparable, hacia un océano de posibilidades que aún estaba por descubrirse. Citlali vivió hasta los 70 años, tiempo suficiente para ver a México convertirse en una república independiente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero educó a docenas de niños huérfanos de la guerra, enseñándoles a leer, a escribir, a pensar por sí mismos. Les enseñó la historia real de su país, no la versión sanitizada que querían enseñar los poderosos, sino la verdad cruda de sacrificio y sangre que había comprado su libertad. Y a cada uno de esos niños les contó la historia de Xochitl, la mujer que prefirió morir antes que traicionar sus principios. Les contó sobre los nombres en la pared del sótano de Veracruz. Les recordó que la libertad no es un estado natural, sino algo que debe ser defendido constantemente, en cada generación, contra los que buscarían quitarla. Recuerden, les decía, que en 1807, en Veracruz, cuando México aún no tenía ese nombre, cuando éramos considerados menos que humanos por el color de nuestra piel, cuando dormir a los pies de nuestros opresores era considerado nuestro lugar natural, hubo gente que dijo no. Hubo gente que arriesgó todo, y de esas cenizas de desafío nació una nación. Su voz, aunque debilitada por la edad, nunca perdió su fiereza. Nunca olviden de dónde vinimos, nunca olviden el precio que se pagó. Y cuando vean injusticia, cuando vean opresión, cuando vean a los poderosos pisotear a los débiles, recuerden que ustedes tienen la misma sangre que corrió por las venas de aquellos que se levantaron, la misma capacidad de decir no, la misma obligación de luchar. Cuando Citlali murió en 1857, fue enterrada en un pequeño cementerio en las afueras de Veracruz, junto a un monumento dedicado a los desaparecidos de 1807. Su lápida llevaba una inscripción simple: Citlali, hija de Xochitl, vivió libre, pero su verdadero monumento no estaba en piedra. Estaba en los corazones y mentes de todos aquellos a quienes había enseñado, en las historias que se contaban sobre ella, en el recuerdo preservado de que incluso una niña considerada de raza prohibida, obligada a dormir a los pies del hombre que mató a su madre, podía cambiar el curso de la historia. Porque al final eso es lo que significa la libertad. No es la ausencia de cadenas físicas, aunque eso es importante. Es el reconocimiento de que cada vida tiene valor, que cada voz merece ser escuchada, que cada persona, sin importar su origen, su color de piel, su posición social, lleva dentro de sí la capacidad para la grandeza y el derecho a la dignidad. La historia de Citlali es la historia de México, es la historia de cualquier pueblo que ha luchado contra la opresión. Es un recordatorio de que el terror y la crueldad, por más sistemáticos que sean, nunca pueden extinguir completamente el espíritu humano. Siempre habrá alguien que se levante, siempre habrá una luz en la oscuridad, siempre habrá esperanza. Y esa esperanza, nacida en un sótano de horror en Veracruz en 1807, alimentada por la sangre de los mártires y el coraje de los que se atrevieron a desafiar lo indesafiable, continúa ardiendo hoy. Arde en cada persona que dice, esto no está bien. Arde en cada acto de resistencia contra la injusticia.
Arde en cada historia contada sobre aquellos que vinieron antes, que pagaron el precio para que nosotros pudiéramos ser libres. Esta es su historia, este es su legado. Y mientras se recuerde, mientras se cuente, la libertad por la que lucharon nunca morirá verdaderamente. Vivirá en nosotros, en nuestras acciones, en nuestra negativa a aceptar la opresión como inevitable, en nuestra determinación de construir un mundo mejor sobre los cimientos que ellos establecieron con su sangre y sacrificio. De raza prohibida. Su dueño la hizo dormir a los pies del hombre que mató a su madre. Pero ella se levantó, y al levantarse, levantó a una nación.